Con el dinero que le quitó al párroco de Tunja, París Trejo se pudo dar la vida que él se merecía, según decía. Una vida que incluyó lociones y ropa nueva en su armario, asistencia más frecuente a los garitos y las riñas de gallos, al cine, a los bares, las putas y otros gustos aplazados. Fue especial la temporada taurina de aquel año, 1944, para la cual pagó abono completo en Barrera de Sombra en la Santa María. Fue por tanto uno de los afortunados que asistió al debut de la sensacional Conchita Cintrón, una rejoneadora chilena que tenía enloquecida a la afición taurina. Poquísimas mujeres como ella se atrevían a meterse entre las astas de un toro bravo, porque también toreaba de a pie y entraba a matar con espada de acero, también como cualquier figura del toreo. Y era, para acabar de ajustar, una reina de belleza. Desde su barrera de sombra a París Trejo se le fueron los ojos viéndola lidiar los 6 toros que esa tarde le correspondieron, y de inmediato la incorporó a la lista de sus amores platónicos, de la cual ya hacían parte varias divas del cine. Se convirtió en un conchito, como la prensa llamó a los seguidores incondicionales de la rejoneadora chilena. Hay una insistencia tuya en varias partes del libro donde hablas de que tu libro sobre París Trejo es una crónica. ¿Por qué insistes tanto en eso si uno ya la lee como una novela? ¿Qué fronteras tenés entre los dos? Yo quiero establecer esa frontera, pero es una frontera más de orden como personal, más que de estilo, porque finalmente es un libro que sí, realmente tú tienes la razón, es una novela, en el sentido de que cualquier historia de una persona o de una cosa, de un hombre, ya es de por sí una novela, sea o no sea ficticia. Pero le quiero dar el tema de crónica es por la manera como está armada, como está investigada y el lenguaje que emplea, ¿sí? Y porque no me quiero desprender de ese personaje, así tenga partes que son inventadas, yo quiero que prevalezca la parte de París Trejo que es real, la que yo investigué y la que fue. Y sobre todo porque por el estilo que tengo ahí. Yo quise darle a esto un tono de crónica, que es mi estilo natural, ¿no? Entonces, por eso lo llamo crónica, ¿no? Es más una designación mía pues, que del mismo libro, diría yo. ¿En qué momento, viviendo vos en Río Sucio, o no sé si aquí en Medellín, te empezaste a tener presente a París Trejo para escribir sobre él? A ver, cuando yo empecé a estudiar comunicación social y periodismo en la Universidad de Antioquia, ya tenía inquietudes con la crónica y con las historias. Y como estaba muy vinculado todavía al pueblo de Río Sucio, donde yo viví toda mi infancia y adolescencia, hice el bachillerato y todo, yo seguí con vínculos allá y el nombre de París Trejo circulaba ya en el pueblo porque él ya era, en vida ya era una leyenda. Él era tío de un muy amigo mío y el amigo mío me contaba muchas historias de él, aparte de las que se contaban en el pueblo y aparte de las que el mismo París Trejo contaba. Le gustaba contar las estafas que hacía, porque esa era su fama, de estafador. Esa era su impronta, ¿no? Más que de gallero, más que de las otras cosas, era la artimaña que él hacía para las estafas, porque él mismo lo celebraba incluso. Entonces, en esa época te dio la curiosidad. Del personaje me dio esa curiosidad, quise conocerlo, y así arranqué realmente. El encuentro con París Trejo fue por otras razones, distintas a este libro. Y es que eso fue hace mucho tiempo, estamos hablando de hace 30 años, 1994 más o menos, ya me decidí a hacerle la crónica a París Trejo. Para 2 objetivos. El primero, recoger esas historias de las estafas de él más famosas, porque se contaban, era de dominio público, para que él me las contara. Y en efecto lo entrevisté mucho y por unas 20 horas, de los cuales quedaron grabadas por ahí 17 casetes de 1 hora. ¿Y qué te contaba? Básicamente las estafas, porque en eso fue mi insistencia, no la vida de él ni nada, sino las estafas, porque eso era lo que yo quería hacer, una crónica de estafas. Pero también en ese momento estaba escribiendo una novela que se llamaba Hotel Otún, que era como de mi infancia, y yo quería meter en esa novela un personaje como París Trejo, que era como el tío de la familia que llegaba en carnavales y llegaba a jugar, y en las fiestas a jugar, pues era tabú.
ese personaje tal cual era París Trejo, yo lo quería meter en mi novela. Entonces lo investigué por esas dos razones, para hacerle una crónica y para meterlo en una novela. Y por eso llegué al personaje. Jamás pues en ese momento pensé hacer un libro como este. Eso es un desarrollo posterior que la vida me dio. ¿Pensás que le hubiera maravillado que hubiera escrito un libro sobre él? Perdón, no. ¿Pensás que le hubiera maravillado a él? A él, leer el por supuesto. Él tenía cierta vanidad por sus realizaciones, diría yo. A pesar de que estafar era un delito y de que no es una cosa correcta, él se vanagloriaba de eso, pero se vanagloriaba por su viveza. Porque es que él se vanagloriaba, por ejemplo, de haber estafado a mucha gente, pero nunca haberle quitado la vida a nadie ni herido a nadie, ¿sí? Porque él las estafas las hacía con la palabra y con la inteligencia, puestas en escena. Él se vanagloriaba de eso, de sus logros, ¿no? Y lo tenía, eso yo lo noté cuando me contaba esas cosas, las contaba con orgullo. Pero en el principio no quería contarme, estaba reticente, ¿no? Yo no sé qué pasó en la vida de él después cuando él mismo me llamó y me dijo, hagamos ese trabajo. 2 años antes de que lo mataran, seguramente ya estaba metido en cosas raras, presentía su muerte y como el único que le había planteado contar su vida era yo, bueno, que la cuente. Eso más o menos también pudo pasar en la mente de él, ¿no? Cotejando lo que hablaba la gente, como sabes que la gente deforma, agranda o empequeñece eventos, lo que él te contó era igualito o él le agregaba más. Es que con este personaje se pierden las fronteras de lo que es real y lo que no es inventado, pero no porque yo lo invente, sino porque es que ya habían inventado por sí. Sí. Ese es el poder que tienen los hombres que se hacen leyenda, claro, que no solamente cuentan lo que hizo, sino lo que no hizo y hasta lo que dejó de hacer. Entonces, de este caballero yo no sé qué era verdad, pero sí hay un consenso en que las que sí eran verdad, las que me contó él, yo las doy por ciertas, ¿no? Pero también hay otras que me contaban que yo no sé si fueron ciertas, pero yo las incluí. ¿Sí me entiendes? Porque es que yo no estoy buscando la verdad, yo estoy buscando una historia, que es distinta. En ese sentido, sí no es un texto periodístico, porque yo no estoy buscando la verdad de los hechos. ¿Sí me entiendes? Lo periodístico que tiene esto y lo de crónica, te repito, es la hechura, es el estilo, es cómo está hecho, cómo está contado, mejor dicho. Hay algo muy interesante en la novela, para ir hablando de algunos tópicos, es que uno se apropia de las ciudades donde estuvo, así como lo investigaste. Uno la siente, vamos, uno siente a Río Sucio en los lugares que mencionás. Hay un lugar que se me ha quedado que es La Cigarra, porque aunque vos decís que el control social era lo que decís, ¿cierto? También hay algo muy importante y es la vida en la aparente monotonía de los pueblos, pero también la historia que entre todos esos chismosos de los patos bravos se cuentan, que eso daría para una historia también muy larga, ¿cierto? Sí. ¿Te pareció lo de los patos bravos como una presencia interesante dentro de la novela? Claro, es como una especie, como el coro griego, de la tragedia griega. Así lo tengo yo anotado en el ensayo. Y así lo concebí yo. Ay, qué belleza. Porque mira, hombre, es que ese recurso te ahorra mucha carreta. Es un recurso que es lo que está pensando el pueblo. Entonces yo ya no tengo que pensar, ¿sí? Es muy importante que el lector sepa qué está pensando el pueblo de París Trejo. Y ese contacto me lo dan los patos bravos. Me dan una luz acerca de qué significa París Trejo para los rusos. Bueno, la mirada, ¿no? Bueno, está muy lindo el Medellín que él vive, con la novia que tuvo, que le puso los cuernos, y ella aparentemente como tan sanita, y mentiras que tenía mucho mundo, ¿cierto? Pues mal. Era mujer. Bueno. Y una mujer tiene mucho mundo a los 18 años, a los 16. También estaba... Más mundo que él, mucho más ingenuo que ella. También estaba Barranquilla era la Plaza de los Locutores. Eso es una plaza que existe. Que tiene un nombre muy lindo, muy ¿cierto? Bonito, la Plaza de los Locutores. Yo no sé si todavía lo tiene. Yo no sé, es en la Barranquilla, mira,
Esa Barranquilla que yo pinto ahí es la de los años 37, 36, 37 y 38. ¿Sí? Es la Barranquilla en su gran florecimiento, en su mejor época, ¿no? Su época dorada, ¿no? Incluso en ese año es cuando se da el servicio el puerto ese, ¿no? El nuevo puerto de Barranquilla, diferente al de Puerto Colombia. Era una ciudad en su esplendor en ese momento. Y para poder, como mi idea no era contar anécdotas de París Trejos, sino ponerlo a vivir. Exacto, sí. Por eso es tan largo el libro. Sí. Yo tenía que ponerlo a vivir en Barranquilla. Entonces, puro Wikipedia, puro Facebook, pura Internet, buscando cómo era la Barranquilla de ese momento para poder vivir ahí. Incluso me leí 2 novelas que más o menos se escenifican en la Barranquilla de ese momento. ¿Cuáles novelas eran? Una es la de Tambores, la de Ilián Paca. Ah, ya. Tambores de la ópera. Maracas en la ópera. Maracas en la ópera. Sí, ese se significa ahí, me dio algunas pistas, ¿no? Me dan pistas para no perderme la ciudad. Esa es la ciudad, ahí quiero que viva París Trejos. Y yo creo que un barranquillero la lee y no esté tan alejada de la realidad, diría yo. Es una invención de todas maneras, ¿no? Y sabes que en cada ciudad, mira que hay una faceta distinta de París Trejos, cómo va evolucionando el personaje, cómo va aprendiendo. Cuando él está aquí en Medellín, que vende retales, muy tremendo, inicia a vender eso, ¿cierto? Sí, era otra época, mira, en esa época un niño de 14, 15 años no era nada extraño que se fuera a rebuscarse la vida, se llamaba rebuscarse la vida, claro. No era que lo echaran de la casa, nada, salía a rebuscarse la vida. Y lo mismo París Trejos, de 15 años ya estaba enfrentado al mundo, como un adulto. Y sabes que hay una cosa muy linda también, el mundo de los jugadores de dados y el mundo de las galleras. De las galleras. Que eran de la familia de él, ¿no? Que no se ha narrado como debería ser en muchas partes, pero aunque vos lo tocas muy bien, entonces pensaba en los dados cargados con mercurio. A mí nunca se me va a ocurrir eso, imagínate, ¿cierto? Así era. Sí, y también la cuestión, cuando trabajó por acá cogiendo café, que le tocó todo eso, uno ve que cuando hablamos ahorita del emprendimiento de él, porque sí. Es un emprendimiento en un mundo establecido, pero que tienen capital y todo, pero y bancos que lo apoyen y familiares. En cambio, para lo que le tocó ser a París Trejos, es un emprendimiento personal donde había que tener astucia y malicia, y lo que hablabas vos ahorita, que también lo tengo muy presente, que es la puesta en escena. Sí. Porque una estafa es toda una pequeña obra de teatro. Sí, es que eso es realmente. Eso es. Solo que al final no hay aplausos de espectadores. Exacto. Bueno, él se va para Barranquilla. Él se va muy jovencito, se va para Barranquilla. Allá conoce a Bruno y a André. Sí, casualmente 2 estafadores, ¿no? Internacionales. Exacto. De alto nivel. Se pueden hacer el bandados y termina como amañado, ¿sí o no? Amañado y ellos amañados con él. Claro. Y mira que es que es muy, como indaga el personaje, mira que él tiene algo muy importante, y es que en ningún momento, a pesar del miedo que uno siente que hacer eso, no está como pendiente de que lo van a coger ni nada, sino que él es libre en el momento. Sí. ¿Cierto? Sí, sí. Solamente cuando él le ofrece al señor en un café donde iba mucho, que el señor le dijo, no, este tipo me va a tumbar. Cuando le metió una cosa bañada en oro. Sí. Esa parte, no, este tipo aquí, el otro más vivo, sí. Pero sin embargo él se quedó callado, ¿cierto? Ajá. Esa parte también te la habían comentado el mismo París Trejo, o las cosas que decían por ahí. Cuando te dije los 16 horas que le grabé, sí. En esas 16 horas me contó muchas de las estafas, sí. Con pelos y señales algunas, sí. Por las que yo me interesé. Esa de los lingotes de oro me la contó con cierto detalle. Sí. No con todos los detalles. Cuando yo digo cierto detalle es que me mencionó 3, 4 cosas de eso, el resto yo lo construyo, ¿no? Pero con cierto detalle me contó algunas, ¿no? La del cura de Tunja, esa me la contó muy bien porque me interesó tanto paso por paso, y él la recordaba muy bien. Es que también era una cuestión de recuerdos. Él me cuenta eso cuando tiene 72 años. Y esas son vivencias que tuvo cuando tenía 20. Pero mira esto, que es muy importante, para que no vamos todavía hasta Tunja. Mira que hay algo muy importante. A medida que vas escribiendo, describir bien a Medellín, los pincelazos que necesitan con Guayaquil un poquito, y eso más allá. Pero también en Barranquilla
todo lo que estaba surgiendo allá, ¿cierto? Sí. Esa vida tan rica y todo, Cosmopolita. pero también cuando él se encuentra con el indio Jerónimo, que Otro paisa. que empieza a convivir con él y es el ayudante de él, ¿cierto? Le gustó ese mundo, porque le gusta la palabra. París Trejos tenía dos pasiones, los gallos, pero también la palabra. Vení, yo te digo, él nunca te hizo una actuación de culebrero. Nunca lo vi en actuaciones. Ah, hubiera sido... Sí, no, nunca lo vi en actuaciones porque yo lo conocí ya viejo, ¿no? Sí. Pero él sí tuvo actuaciones. Esa que yo pinto en un carnaval, eso fue real. Él hizo eso con ese otro culebrero famoso que fue el autor del Grillo, Antonio Posada. Antonio Posada, pero no te adelantes mucho, que vamos por partes porque hay una parte muy linda también cuando él se viene por el río Magdalena, por el David Arango, que sale una cosa mítica entre nosotros. Sí. Y hay una frase que me vas a contar dónde la encontraste, que hay días de vidrio, cuando los pescadores no pescan. ¿Dónde? En mi vida periodista creo que fue en el río Cauca, en Bolombolo, yo no sé, no me acuerdo. Sí. Yo era periodista en El Mundo, que hice muchos crónicas en Antioquia. Una vez haciendo un trabajo sobre pescadores, yo hablando de esos días de vidrio, cuando no caía nada. ¿Sabes por qué te Es lo una digo? expresión muy bonita. No, te lo digo porque yo había escrito sobre una novela sobre Puerto de Río hace como 3 meses y también usaba el mismo término. Sí, Y decía, ve, qué casual. Y ¿sabes qué? ¿Por qué te digo que es muy valioso que menciones eso? Por el detalle, ¿cierto? Bueno, hay algo de París Trejo que se consolida ya desde Barranquilla, a él porque le gustaban tanto los tangos. A ver, mira, en el segundo capítulo, cuando en su vivencia en Medellín, el tema de Gardel, Sí, que la muerte sí. la muerte de que Gardel le tocó. está explicada. Sí, sí. Me pareció muy importante contar a Gardel ahí. ¿Por qué? Porque París Trejo le va a gustar el tango, como le gusta a todos los antioqueños. Es que no se le olvide que Río Sucio es Caldas. Y Caldas tuvo mucha influencia con el tema del tango por las emisoras. Las emisoras de Medellín y las de Manizales fueron las que metieron la música en el occidente de Colombia, ¿no? Y el tango estaba en primera línea. Por el mismo Gardel, es que Gardel no era tan conocido tanto por los tangos y no por las películas. Entonces, y como ya la industria discográfica estaba en su furor en ese momento. Entonces, París Trejos le gustó el tango porque esa era la música que había. Aparte de los bambucos y esas cosas, pero le gustó el tango. Música ciudadana, yo no sé por qué le gustó, pero le gustó. Porque es... Y la muerte de Gardel también lo llevó a eso. Ah, no, claro. Y como la vio, casi que la vio. Le tocó ver la explosión y todo que Exactamente. contás ahí. Sabes que hay algo muy interesante, es lo siguiente. Bueno, miremos algo de la formación intelectual de París Trejos. Le gustó el tango, le gusta mucho el cine. Acuérdate que al Teatro Cuesta iba mucho. Aquí en Medellín y estuvo. aquí en Medellín, además porque no tiene nada más que hacer. ¿Qué hace un muchacho desarraigado de su casa, viviendo solo en un hotel? Se para cine, ¿qué más iba a hacer? ¿No? Y fuera de eso, lector de periódico para lo que hablamos, para la estafa de los lingotes. Mira lo que decís vos, en un minuto se le ocurrió eso. Se le ocurrió mirando una noticia, ¿no? Porque esas eran las enseñanzas de Bruno, ¿no? Hay que leer los periódicos porque ahí están las claves de una estafa. Y las páginas sociales son más importantes y las económicas. Esas son las que hay que leer. ¿Qué pensás del decálogo que Bruno le dejó? A ver, ese decálogo Es ideado. me lo saqué de la manga realmente. Sí. Me lo saqué de la manga. Sí. Ese decálogo no existe. Sí. Ese me lo creé yo, es una creación mía. Pero es una creación mía a partir de observar las cualidades de París Trejos y cómo estafaba él y las enseñanzas de Bruno y otro maravilloso personaje que hay ahí, que ya seguramente lo tocaremos, que se llama el Escler y Guarenas. Vamos por partes. Ese fue en Bogotá. Entonces, sí, entonces eso es una construcción de todos los aprendizajes, ¿no? París Trejos es un Siempre he dicho empírico, ¿no? Siempre he dicho una cosa. Él tuvo 3 grandes maestros. Bruno, el indio Jerónimo y el Escler y Guarenas, que lo perfeccionó ya en la estafa, ¿cierto? Y en la estafa urbana, ya en Bogotá. Exacto, sí. Que es distinta, pues. Ese es de un perfil ya más alto, ¿no? Mira esto, que es muy interesante.
yo me imagino a París Tejos, después de estar tratando con Bruno y hacerlo de los lingotes, involucrarse con el indio Jerónimo, que era también otro estafador, ¿cierto? Pues de alguna manera sí. ¿Cierto? Sí. Un vividor, ¿cierto? Pues, yo no diría estafado porque es que mira, estamos Un hablando de algo. culebrero, un culebrero. Pues sí, pero es que en esa época, maestros, esos eran realmente los médicos de la comunidad. Ah, exacto, sí, sí. Sí, porque es que no había las universidades, las facultades de medicina había muy poquitas y era para las élites. Al pueblo lo atendían estas personas a las que tenían los curanderos, los rezanderos y los mediquillos que llamaban, ¿no? Pero mira, eso es cierto, mira que París le aprendió a todos. De a poquito. De a poquito, De a poquito. él perfeccionó su personaje. Sí. Yo te digo una cosa, solamente tenés la foto de la carátula del libro. Del París Trejos tengo Sí. varias fotos. Ah, bueno. Si querés te mando algunas. No, si es que sabes que uno lo ve aquí. Es que la foto es perfecta. No, es que sabes que lo ve uno aquí. Vividor, al regreso a Río Suso ya cierto, ya Sí. mayor, bien vestido y con sonriendo. esa cara. Y sonriendo. Y sonriendo. Mira, un triunfador o no. Sí. Un buena vida. Sí, Un buena vida. un buena vida. Pero no creas que, mira que el estafador, a ver, no trabaja, en apariencia pues horas No, en un tiene lugar. no tiene horario, pues, mejor dicho. Pero él está sujeto a esto. O triunfa o lo agarra. O lo agarra. ¿Sí me O entiendes? se va de cajón. Como Exactamente. O sea que Bueno. siempre vive al filo. Al ¿cierto? filo, Al exactamente. filo La vida del sabor es al filo. Exacto. Ese es lo que también me llamó la atención de este personaje, que vivía al filo de la navaja. Exacto. Al día. Al día, sí. Y además no pensaba en el futuro realmente. Él no pensaba en amasar una fortuna y retirar, no. Él vivía lo que la vida le ofrecía, ¿no? Ya cuando está viejo ya empieza a pensar en los hijos, una estabilidad económica. Pero antes de eso, él vivió al filo de la navaja. Pero ese vivir al filo es lo que lo hace interesante. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos una vida muy normal. En cambio, uno se pone a ver la vida de ellos con esa, primero la mentira. Porque es que para convencer a una persona, para sacarle dinero, se necesita es uno ser un actor muy grande. Muy grande. Nadie suelta el dinero Y fácil. como siempre un desconocido, ¿cierto? Además. Tener ese poder de seducción, que esa parte, como la labor de París Tejos en la... Es un poco apurada, lenta, él maneja la modulación. Sí. Era un orador, hermano. Era un orador. Manejaba muy bien la palabra. Todo eso lo aprendió. Todo lo aprendió en la culebrería, La culebrería. y en todo ese cuento. Y en la política, ¿no? Vos la otra vez me decías algo que me quedé pensando, que Víctor ahí, ese libro es muy antioqueño. Pues sí, porque, Sí. y no es porque yo me lo proponga, sino porque es que transcurre acá, en esta zona, Caldas y Antioquia. Caldas no es antioqueño, Caldas es paisa, más no antioqueño, ¿no? Obviamente, ¿no? Y Río Sucio no es ni paisa ni es antioqueño en su origen. Río Sucio es caucano. Entonces este es un personaje que tiene mucho de caucano y de antioqueño. Y Río Sucio, como Río Sucio lo es, ¿no? El carnaval de Río Sucio es más caucano que antioqueño, ¿sí? Entonces, Río Sucio es un pueblo que tiene raíces muy profundas caucanas, menos antioqueñas. Pero París Trejos es una conjugación de eso, incluso se casa con un antioqueño, ¿sí? Y él es un indígena. Hay algo que avanzando en la cuestión del libro que me gusta pues que lo conversemos así, es ser siempre un forastero, Sí, un forastero, un tipo que llega a abrir plaza donde va. Donde va siempre es forastero, Viva. pero el forastero como ventaja. Exacto. Vino a Medellín, llamo en Barranquilla, Bogotá. pero espérate. Entonces es muy tenaz porque llega sin conocer a nadie. ¿Sí me entiendes? Es un aventurero. Llega sin conocer a nadie para establecerse. Es un tipo que no tiene en apariencia raíces, pero solamente tiene una raíz muy importante, que es conseguir dinero, ¿cierto? Ese es su guía. Ahí... Pero al final sí se nota que tiene raíces y es Río Sucio. Ah, no, claro, no, cuando regresa, claro. No, pero me refiero yo en el viaje. En el viaje, no. Entonces ese periplo que da. Lo que tiene es juventud, ¿no? Y uno en la juventud es desarraigado por naturaleza. La juventud te lleva a ti a cualquier parte, ¿no? Bueno, hay algo en la parte de Bogotá que me explicó y me abrió me contestó preguntas, mira, que es muy tremendo. Lo de Mamatoco, el asesino
de ese político. Mira, el hablar con los militares encargados de eso, que hay uno que no quiso seguir contándole cosas, Sí. ¿cierto? Mira, que eso fue un mito, hasta yo siempre lo he mencionado, ¿sí me entendés? Eso fue muy importante en su época. Sí. Importante y importantísimo. Mira cómo se cruza, Cómo se cruza la historia. Es que París Trejo se cruza con la historia colombiana por muchas partes. y fue la única vez que estuvo preso. La única vez, sí. 2 añitos le metieron. Bueno, ahí lo siguiente, el Bogotá está muy bien pintado, con el lugar, la Plaza de los Mártires, ¿no? Es donde van ellos allá, Sí, en varias plazas, Sí, sí. pero- en el centro, fundamentalmente Sí. en el centro, ¿no? que le gusta mucho ir allá a seguir con sus cosas. Sí. ¿Y vos qué pensás? ¿Por qué él ideó allá el profesor Pachir? Yo no sé, ese nombre se lo puso él. Sí. Y así, es real, así se llamaba él. En la grabación está eso. Pero no le pregunté por qué Pachir. No, pero... Seguramente por sonoro, ¿no? Pero vos, ¿por qué pensás eso? Yo lo veo así. Ya ha aprendido mucho. Ha tenido 2 maestros importantes, Bruno y el indio Jerónimo. Sí. Y él ya quiere... Ser ya alguien. quiere- Ah, ya. ¿Cierto? Ah, ya, crea su propia identidad. Sí. El de profesor Pachirri, se puso ese nombre, pero es ya a un personaje que él ya se inventó. Era él ya. Él Ya es París Trejo. Ya empezó a caminar Es solo. y a estafar solo. Ajá. Al mismo tiempo se encuentra con Ruperto, Que el- es muy importante. el eterno Su ayudante. ayudante del que donde estuviera Ruperto iba. Sí, claro. Él es como el Sancho Panza de París Trejos ahí en Bogotá, ¿no? Mira, los estafadores no andan solos, siempre tienen un compinche, o 2 o 3, pero siempre es un trabajo en equipo. Estafa es un trabajo en equipo. Pocas veces trabajan solos, ¿no? Cuando él, es que, y sabes que la vida es muy efímera, vamos, cuando él empieza a ver que ya la gente deja ir a hacerle rueda, Sí. a ir a comprar los brebajes que hace, esa idea, háblame del Esclérigo Arenas, que es una persona clave. El Esclérigo Arenas es muy importante, primero porque es un personaje real, Sí. existió. No en esa época, Mm. existió más posteriormente. Y existió por los lados de Bogotá y Medellín. Fue un famoso, dentro del gremio de los estafadores, era una celebridad. Sí. París Trejos hablaba de él con un respeto. Cuando hablaba del Esclérigo Arenas, el hombre, sí, era su maestro, y era el que le enseñó muchas cosas. Él hablaba de él con mucha admiración y que me contó muchas historias que hizo con él. Lo del Esclérigo Arenas es de lo más real que hay, sí. No en la época, sino con la relación que tuvo con París Trejos. Y es un personaje muy particular porque fue seminarista, ¿no? Su familia bien, pero descubrió que lo que le gustaba al hombre era la plata y estafar. Y fue un brillante estafador. Además, un tipo muy feo. Sí. Muy feo, descuadrado, muy flaco, pero impecablemente vestido, la elegancia. Él tiene una frase muy bonita ahí, que en las clases que le da a París Trejos, le da: la elegancia es el traje de trabajo, Claro, la ropa de trabajo sí. del estafador. Y es real. Un estafador de élite no lo va vestido, siempre es un elegante, ¿no? La apariencia. La apariencia, exacto. Cuando él tumba al cura, también le gustaba la plata, pero es que sabes que es muy tenaz, porque uno ve los padres allá en su seriedad y cuando él les pinta todo ese negocio, es que es muy charro. ¿Sabes por qué? Cuando él ya tiene el dinero, no salir corriendo, sino ser calmado, pausado, para que después... Hace parte de la obra de teatro. Exacto, para que después el cura tan ávido de dinero, Sí. que mejor dicho, Sí. y como lo estaban doblemente, ¿cierto? Sí. Yo no sé cómo están construidas las estafas, pero la gente que ha leído el libro me ha dicho que siempre quiere que le vaya bien a París Trejos, ¿no? Ah, no, claro, Así vaya a ser una cosa bien torcida, pero se quiere que le vaya. ¿Por qué? Es la pregunta que yo me hago. ¿no? porque, No sé. porque ¿sabes qué? Porque lo hace muy humano, Ah, porque no hemos hablado de algo que nos falta, son las mujeres. Mujeriego a morir, a morir. a morir, y en Eso cada... también es real. Sí. ¿Te acordás? Los amoríos con las primas. Las primas eran en Río Sucio. Las 2 hermanas que Sí, lo dirgaron a él. sí. Él me lo contó. Sí. Y se llamaban así las hermanas Zamora. Las hermanas Zamora fueron las que lo desvirgaron a él de 10 añitos, tenía 10, 11 años. ¿Y cómo Es que él te- fue precoz en muchas cosas. ¿Y cómo te parece la novia que tuvo aquí tan diligente hasta que la vio
Pero con es otro tipo, que ahí... Pero es que mira, es que ella tiene 18 años y él 17, son dos pelados. Ahí no se puede hablar de amor, así como de una relación fuerte, ¿no? Y la otra mujer, pues, es que las mujeres son más adultas que los hombres, así tengan la misma edad, diría no, yo. claro. Entonces la mujer estaba más adelante que él y él era un pobre bobo, apenas empezando a vivir. Y lo dejó por otro más interesante, ¿no? Simplemente. ¿Y cómo te parece la chica que se lleva desde Barranquilla a Bogotá? La Esa me señora? gustó mucho. Ah, Esa me gustó mucho, con la que tiene una relación muy particular. Sí. ¿No? Sí, esa es una costeña que tenía 10 años más que él, ¿no? él te contaba todo eso. Él me contó muchas cosas de esas. Pero como te digo, no con esos detalles. No, sino yo me entiendo. mencionó, tú esta chica, Sí. me acompañó a esto y un carnaval. A partir de ahí, con esos datos, yo armo el resto. Hay una parte muy linda, ya que estamos hablando, pues hay que hablar del libro. Esta parte de la Casa del Terror, que es toda una maravilla. Eso es eso es teatro, Tecnología para su momento, todo, ¿cierto? tecnología de subsistencia, ¿no? No, Es que él es muy vivo, Sí. él ve las oportunidades y las aprovecha. Él es muy vivo. tiene, decimos que es muy emprendedor. Emprendedor, bueno, la palabra emprendedor. Sería hoy, en esa época se llamaba rebuscador, Claro. un todoterreno, ¿sí? Un todero que llamaba, como el papá. Es que él también del papá saca eso, que es todero. Se me va a olvidar una cosita ahorita cuando hablas de los antioqueños, que hay giros en el libro que son como adagios populares, que Carrasquilla los tiene muchos. Y vos los repetís y digo, qué bueno que Me gusta eso, sí, porque es que Aricapa se aproveche de eso y lo mencione. no solo porque me gusta, sino por la estructura misma y la calidad del personaje. Este es un personaje popular. París Trejos es de la esencia popular. Y la esencia popular son los dichos. La gente vive y construye su moral y su ética y su conducta a base de dichos también. Claro, Sí. claro. Y porque no tiene más, Y un dicho encierra mucha sabiduría. por supuesto. Cuando vos decís, El amor no necesita fan ni la pandereta a golpes. Exacto. Es eso. bueno, Pero son dichos de la época, ojo. no, pero de es la que, época. ¿sabes por qué es importante? Porque recupera el habla. Pero esos dichos los decía París Trejos. Sí, él hablaba mucho con dichos. No, es Sí. que la gente en los pueblos habla mucho con dichos. Sí, Eso no, no sí. es de París Trejos, eso es de todo el mundo. No, pero pensé que en las grabaciones. Sí, él utiliza mucho también eso. utiliza Él eso. lo utiliza mucho. Oíste, él se reía mucho cuando lo entrevistabas contando eso, ¿no? Él era muy sonreído, muy Sí. pícaro. Se reía de sus propias picardías, Sí. ¿no? Él celebraba sus propias ocurrencias. Él era un hombre contento, realmente era un hombre contento. Incluso en la época en que yo lo entrevisté, porque es que él no tenía motivos para estar aburrido. Estaba soltero ya, viudo, con 10 novias, con plata, con un carro, tranquilo, con todo el tiempo para él, sin angustias económicas. Los hijos le daban plata si la necesitaba porque estaban metidos en la mafia. Él, el tema de la mafia lo tocó no de frente, sino por los laditos, como en el ruedo de sus sobrinos y de su hijo. Pero no digamos que él fue un narco, no. Él fue simplemente que se benefició de eso y estuvo en ese circuito. Entonces era un hombre contento. ¿Vos qué pensás de el profesor Pachirri con el invento ya que es la cosmoglobina? Esa maravilla, esa cosmoglobina. Es que es tonto. Y funciona, porque es que, o no, Claro. esa demostración que él hace en la calle con la cosmoglobina era una maravilla. Era con pura química. Claro. Pura química y física. Que la gente no tiene por qué conocer eso. Estamos hablando de 1940. El momento más brillante de él fue en Bogotá. Pues Su digamos que centro sí. de operaciones, ¿cierto? Sí. Cuando era estafador, pues. Sí. Ese fue el momento. No, en brillante. el momento pues Sí. cenital de él, Sí. le fue muy bien. Hasta que cae en la cárcel y eso lo marca y lo parte, ¿no? Tuvo varias mujeres, Tuvo de todo. pero ¿sabes qué es lo más terrible? Mira, cuando él está metido en la jaula, que está sucio, me imagino que desnudo, mal vestido, con tipo prehistórico, más o menos decís, que lo pilla un paisano. Me estás hablando de la exhibición En que hicieron Bogotá. los brujos en Bogotá. Sí, Para una terrible exhibición. para él, ¿cierto? Sí, terrible, imagínate Sí. tú. Sobre todo por ser hijo de quien era. Es que Claro. el papá era muy respetado, era muy conocido. Y sabes que hay una cosa que es ahora que hablas de eso, el respeto que le tenía a la mamá, Profundo. ¿cierto? Eso es muy paisa.
Oíste, Eso es muy oíste, mujeriego a morir. Porque siempre esas mujeres, en toda parte tuvo mujeres. Y no las valoraba mucho tampoco. No, y ellas también se aburrían de él. De ese tipo, yo que voy a hacer aquí, claro, como son, ¿cierto? Sí. Pero la mamá siempre Es un personaje muy importante para esto él. muy importante, un punto de equilibrio, ¿cierto? Como los paisas. Yo te decía que esa novela es paisa en el fondo es porque con las conductas y los modos de ser de las personas que hay es mucho de esta región. Vos nunca leíste Cuando pase el aserrador. Sí, claro. Es un clásico. No, pero ¿sabes qué? Pero en Que pase el aserrador solamente hay 2 o 3 cositas. Un texto muy corto y literalmente, por la anécdota, Sí. pero literalmente No es muy valioso. No, eso. no es valioso. Tener mucha razón. En cambio, leíste todo el peso específico tuyo. Yo podría decir, como lo digo, que es el libro más personal tuyo, Sí, es más personal. en el sentido en que es de tu pueblo, le das mucho carácter, lo definís, lo seguís, que uno siente, es que uno quiere a París Trejos. Sí, porque yo lo quise, realmente. Ah, yo lo bueno, aprecié. sí. ¿Y por qué decís, vamos esto? En Río Sucio hay un gran escritor que habla mucho de la Gran Antioquia, que es Otto Morales Benítez. Sí. ¿No te da temor que la literatura del mal encarnada por París Trejos supere la obra de Otto? Ese justamente es el debate que hay en este momento en Río Sucio. Sí. Sí, porque no, allá yo sé de gente que no les gustó que semejante personaje, Sí. que encarna es lo malo, pues un hombre incorrecto en todos los sentidos, sea el personaje más importante del pueblo en este momento a través de la literatura. Es decir, la literatura tiene poderes, pero allá no creen que tenga el poder de limpiar la imagen de un tipo como esto y que sea la cara de Río Sucio. No lo aceptan de todo. Pero es que ¿sabes por qué? Que es muy tremendo lo que decís. Acordate que Otto hizo ensayos Sí, sobre la cultura antioqueña, sobre una cantidad de cosas. En cambio, creaste un personaje. Pues, este es un antihéroe. Exacto. Sí, para suavizarlo. Sí, sí. Creaste un personaje que siempre ha pensado, uno ve, claro que París Trejos es de Río Sucio. Sí. Inclusive en el texto que hago lo pongo más importante que el diablo, porque el diablo es una cosa mítica, ¿cierto? Una cosa que tiene tradición. En cambio, un río suceño, ¿se puede decir río suceño? Sí, Urreño, ese es el puro, adjetivo. es París Trejos. ¿O no? Total, ¿Cierto que sí? exactamente. Es muy, sí, es Río Sucio. Bueno, hay de las mujeres que tuvo, me conmueve mucho lo de la gitana. ¿Sabes por qué? Por mentiroso. Robas esa gitana Y llevársela para Río Sucio. y con esa confianza que le dieron, como lo que hicieron los gitanos, Sí, y traérsela. se la trajo. Pero ¿sabes qué es lo más tenaz? Llevársela a ir a Río Sucio y la mujer darse cuenta después. Pero eso, lo más tenaz es que tuvo 2 años impune. Esto es cierto, real. Él vivía con la mujer aquí y a 4 cuadras vivía con la moza. No, y estuvo 2 años sin que nadie supiera. Él se las inventó. En el libro está contado cómo. No, es que, cómo se las- es que París Trejos, Mira, él no era solamente estafador para el tema de la plata. Él era estafador para todos los eventos de su vida. claro, Porque, y el engaño, ¿no? ¿Cómo pudo pasar ese contubernio, esa bigamia a ojos vistos y la pasó 2 años por debajo sin que nadie se diera cuenta? Puso un testaferro, un testaferro que fuera como el novio de esa gitana, claro. para que todo el mundo fijara en él y él pasara de agache. Pero la gente no come cuento. En los pueblos, me imagino ese coro griego allá de los patos. Cuando se dieron cuenta. Aquí, ven, yo te En cuento. un decreto lo sacaron, Yo te decreto cuento, del carnaval. Yo te digo una cosa. De esos patos bravos que todos los pueblos se dan, Sí. la barra chismosos. En Río Sucio son más bravos por lo del carnaval, ¿no? Contame, ¿y cuántos son? Háblame de esa parte. No. Vos lo mencionás como un coro griego Sí, que está ahí sí. pendiente. Eran por ahí unos que, yo recuerdo por ahí unos 5 o 6, Sí, que a mí me gustó, se paraban en el en la cigarra, en la puerta, sí. a veces a tomar tinto, pero ni tinto tomaban, se paraban ahí y era el programa de mucha gente para así escucharlos y ellos hablar, bote, corriente todo el día. Y Cuando hablé. cerraron las guitarras se fueron para el frente, al parque, y ahí Ve. siguieron botando corriente. La cigarra queda en el parque. En el parque, del de principal, arriba, o en el parque de arriba, así que tiene 2 parques en el parque de arriba. Sí.
Y entonces cuando cerraron la cigarra, ellos siguieron. Pero esa institución ya se disolvió, eso hace parte de ese pasado del Río Sucio, donde había gente como ese coro griego, que llamémoslo así. Y no te acuerdas, dame nombres o no se puede. No, pues había uno que lo llamaban, es que en Río Sucio los nombres no funcionan los apodos, ¿no? Uno le llamaban Coca, otro le llamaban Barrabás. Imagínate, Coca, Barrabás, y había otro que llamaban Jilguero o algo así. Es que ¿sabes por qué me llama la atención? Esos patos, ninguno trabajaba, me imagino. Vagos totales. Vagos, sí. La vida monótona del pueblo, sí, pero para uno. Sí. Pero para ellos está la palabra y las habladurías. ¿Sí me entendés? Ese era el programa. Era el motor de sus vidas en ese momento. Sí. Es que es una institución. Sí, totalmente, ¿sí o no? Los pueblos, sí. Bueno. Y en la literatura latinoamericana aparecen muchos esos personajes, ¿no? Acordame en qué libro, que yo en este momento no... Jorge Amado, por ejemplo. Jorge Amado hay muchos patos, sí, bravos. Bueno. Pero sabes que no frecuento casi a Jorge Amado, pero está bien. Oíste, hay algo, después de estar en el valle, que es la parte que no narras, no le dedican mucho. París regresa a Bogotá. Él, ¿por qué regresa a Río Sucio después de esa mala prensa que él tenía? Por la encanada. La encanada sí, sí, le cambia la vida a él. Sí. Entonces ya, y la carta de la mamá y la muerte del papá lo afecta mucho. Es decir, ya fueron 3 noticias simultáneas que le abrieron los ojos y dijo, madre, ¿cuál es mi vida? ¿Dónde estoy yo? ¿Sí? Entonces se dio cuenta de que estaba como medio perdido en el mundo, ¿no? Que yo tengo raíces, yo tengo papá, yo tengo familia, y se va a buscar la familia. Pero se va para allá y empieza también, porque acordate al señor de la plaza que también lo estafó. Eso es una maravilla. ¿Cierto? Sí. Sí. Pero eso es una estafa de honor, ¿no? Sí, pero... Por el placer de estafar. Exacto. Y sabes también que lo del entierro. La estafa con la guaja. Sí. Es una maravilla. Es muy feliniana. Muy feliz. ¿Cierto? Sí. Esa me la contó con mucho detalle, esa es real, sí, así está. Pero así fue es que es una belleza. A uno no le ocurren esas cosas. Es que imagínate, ¿sabes qué? ¿Cómo se le ocurre mandar al otro man que habla el hueco y dejar eso allá? 3 meses. Sí, mientras la tierra se arregla, hacer eso, es que es una puesta en escena. Lo que pasa es que esos tipos viven pensando en eso todo el tiempo. Eso es lo que hacen, ese es su oficio. Entonces, se pueden demorar 2 días, 3 días, 1 año, hasta que coronan. Ahí fue donde él también se disfrazó de cura, ¿cierto? También se disfrazó de cura, sí. Él se disfraza de cura ahí en ese. Ahí se disfraza de cura ahí. Él se disfrazó muchas veces de cura, le gustaba mucho disfrazarse de cura por una teoría que él tenía, que los curas son muy fáciles de estafar porque son muy vulnerables. Bueno, hay un gran amor que él tiene, que es Romina, ¿cierto? Esa es su esposa, su mujer. Pero le faltó mucho. Y esa mujer fue... Le faltoneó mucho, ¿no? Sí, y esa mujer fue con él una mujer 1A. Que queda claro en el libro, ¿no? Y ¿sabes qué es lo más tremendo? La estafó, fue por ella con esa serenata que le dio. De serenata fantástica. ¿Oíste? Y lo del caballo, ese caballo que él lleva. Guática queda muy cerquita. Queda 1 hora, sí. 45 minutos. ¿Y cómo es Guática? Un pueblo chiquito, sí. al lado de Anserma. Bueno, él se fue para allá. Se la robó prácticamente al novio. Sí, se la quitó al otro novio. Sí. Ese pasaje es muy chévere, ¿no? Y se la trajo para Río Sucio. Es que imagínate, ¿sabes qué es muy tenaz? Lo que decimos, viviendo al filo, traes una mujer para allá y mira, otra vez empieza el rebusque allá, aunque él ya tenía dinero para ahí guardado, ¿cierto? Sí, ya tenía plata, ya prestaba plata, vivía los intereses, vivía de eso, ¿no? Ya tenía el plan de que él estaba buscando, ¿no? ¿Vos nunca le preguntaste a París cuál de las mujeres lo conmovió más sobre la mujer? No, la esposa, él quería mucho a su esposa. Lo que pasa, maestro, es que los hombres, y sobre todo en Antioquia, son así. Pueden querer mucho a su familia, a su mujer, pero tienen otras. Así es, y así es París Trejos, con una salvedad. Y es que él pensaba que eso estaba bien hecho. No, claro. Era una vida sin códigos. Exactamente. ¿Cierto? Y la mujer también aceptó ese código, porque le tocó. Claro. Si es por ella se le va, pero ¿cómo? Tiene 5 hijos, no trabaja. Y sabes que regresar derrotada a Guática. Además. Después de todo esa apariencia que mostró allá. Y además una mujer de rango, pues,
casada con con alguien de buena familia. París Trejos podría ser un truán, pero su familia era muy distinguida. Pero sabes una cosa, que hay una mujer, la bogotana, la de San Victorino me parece, que no le comió cuento. No le comió cuento, se le llevó el Esa salió. Perfecta, Esa salió adelante, ¿cierto? Esa fue la fracaso ¿Cierto? de Correa. Además nunca la entendió. Sí. Vivió un año con una mujer y no supo quién era. Eso suele suceder, ¿no? No, pero esa mujer es muy en este tipo Lo que no me gusta con esa mujer es el trato que hace con ella. Es cuando ya lo había una mujer traicionado y lo había vuelto nada. Entonces no quería vivir con una mujer. Pero sí quería tener una relación con ella. Entonces acuerdan lo del pago por eventos. Yo creo que el pago por eventos sería una buena solución para muchos matrimonios. Claro, ¿no? Claro. No hay exigencias, sino que está el dinero hablando solo. Y el acto. Sí. Exacto. Pero sabes que las paisas quieren pan y pedazos. Bueno, yo me digo lo siguiente. Toda esa andanza de París Trejos, los personajes que le ideó Pachirri, Juan Bautista, que no hemos hablado de él. Porque él ¿cierto? quería una imagen ya no diabólica, sino más Cierto, más para tumbar Es que ese. él además era un psicólogo social. Claro. Psicólogo social, se pillaba como... ¿Sabes que hay algo muy tenaz? Uh-huh. La forma como tumba al paralítico. ¿A quién? Al paralítico. Es una maravilla. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es muy tenaz? Todo va funcionando y él ya empieza a cobrar. Y llega un momento en que llega un médico que el tipo está muriendo, ahí mismo el tipo de pierde. Así es. Pero mira, lo del paralítico yo creo que tiene un fondo más importante y es el paramilitarismo de la época, ¿no? Eso está claro ahí. El tipo era uno de los jefes godos que tenía pájaros para matar gente. Así es la cosa, ¿no? Y eso está clarísimo. No, sí, sí. Imagínate y salir indemne de eso. Entonces, mira, todos esos personajes que él crea, todas esas vivencias, le sirven para la obra maestra a nivel personal, llegar a ser político, a ser diputado en la Asamblea de Manizales. Esa es una gran estafa, una estafa a la democracia. Y sabes qué, hay una parte que es muy lindo. Mira, Rojas Pinilla sí se hospedó en la casa de él. Por supuesto, Sí. 2 veces. 2 veces, sí. Y viste que lo llamaba y todo, y la capitana lo llamaba y todo. Lo consideraban mucho. ¿Y sabes por qué? Por esa bandera que puso por allá. ¿Usted se acuerda de esa bandera o no? Yo no la conocí, sí, me acuerdo en el libro. Y esa bandera yo la vi, Sí. yo era un niño, yo la vi, era una bandera gigante, ondeando en el Cerro Batero. Es que el Cerro Batero es un cerro aislado, Sí. que se ve de todo el occidente de Caldas. Que Es una sabe- maravilla de cerro, Es muy que- bello además. imagínate- Y allá arriba puso la bandera de la NAP. Imagínate Rojas Pinilla mirando por el carro y le dijo, puta, ¿Quién es este mago? ¿qué pasó aquí? Y viste cómo se enquistó con ellos, y esa vez que le dijeron, estando en campaña, que le dijo uno de los fuertes ahí, vamos para Cali, y él me dijo, venga, pues vamos. De una. De así una. era. Y de telonero, ¿no? Sí. Eso me cuentan que era un gran telonero. Era de los que abría el discurso No, pero porque no, era culebrero, Pero maestro. no sabes cuando fue con la Biblia Ah. delante de Rojas Pinilla y alguna cantidad de cosas. Y los fue plátanos con y la yuca. Exacto, es que de Magogo ahí aprendió eso. Ahí Pues ahí aprendió no. Así son los políticos. Así son. Oíste, yo te digo, hay una parte muy tesa y es Niceas, el hermano de él. Muy tesa esa parte porque es el senador de la República. Y esa rivalidad con él. ¿Te acordás cuando lo vio de culebrero? Eso, esa anécdota cuando se encuentran los 2 hermanos, el uno con un traje Sí. pues así con sombrilla y el otro de culebrero. Imagínate. Gobernador de Caldas, el tipo Sí. fue encargado de la gobernación de Caldas un tiempo ¿Cómo le parece? y fue senador de la República. Cuando fue senador de la República, sus 3 hijos mayores, mafiosos, Se torcieron. siendo él senador de la ¿Cómo le República. parece? Es más, yo diría que es al contrario, casi que fue senador por los hijos. Sí. El billete. Ah, yo lo había visto de esta manera. Llegó allá y los hijos, se... Es que le dieron el billete que necesitaba. Bueno, entonces resulta que después de estar en Manizales viviendo, esa vida le chillaba a París Trejos. Él Esa iba- no era de él, esa eso estaba no era viendo de una él. vida que no le correspondía, la de Manizales, ¿no? Pero sí le gustó mucho ser concejal, ¿cierto? Del Río Sur. Le gustó más eso. No, y ser diputado también le gustó, pero se dio cuenta de que esa no era la vida de él. Le gustó mientras duró.
¿Qué se dice en Río Sucio por la toma de ese lote de Otto Morales Benítez? Eso fue muy controversial porque eso fue a la brava, Sí. realmente fue a la brava. Y fue a un personaje como Otto Morales. Otto Morales no, la familia de él, Otto Morales se dio cuenta de eso, se dio cuenta fue después. Yo estaba en Bogotá. Sí. En ese momento Otto Morales era el gran, casi podía ser candidato a la presidencia en ese momento, que se iba a ocupar de las cosas. Entonces fue la familia la que le puso problemas, ¿no? Y fue muy descarado. Es que el tipo dijo, ¿cuál es el mejor lote aquí? Este es de un político. Nunca vienen por aquí, háganle. Y sabes qué, pero sí es verdad que lo pusieron Villa París, ¿cierto? Sí, claro, Sí. lo pusieron Villa París. Estuvo 3 años con Eno. ¿Cómo le parece? Uno con un barrio que llame con el nombre de uno, ¿ah? En ese tiempo está de personero, ¿cierto? Él sabe de personas. De personero hacer eso. Sí. Es un pasaje muy interesante. No, muy tremendo, Porque fue de humanidad, ¿no? Lo Sí. hizo fue por pura humanidad. Y por votos también, ¿no? Pues claro, claro. Porque sin esos votos no tiene el apoyo de los políticos. Y sin los apoyos de los políticos eso no lo hubiera podido hacer. Pero tiene el apoyo de un montón de votos de esa gente. Ahí está. Ahí se hizo querer de ellos. Sí. No, es que es una vida, ¿sabes qué? Es una vida de un triunfador. Sí. ¿Sabes por qué? Uno arrancar desde allá a vender retalas aquí en Medellín, dar toda esa vuelta por Barranquilla, por Bogotá, Cali, por el Cartagena de Pana que estuvo. Rebuscador, tumbando a la gente. Volver a Río Sucio y que le digan doctor Trejos sin haber estudiado. Hasta tercero de primaria. Imaginen, es un logro tremendo, ¿cierto? O sea que el mal si triunfa alguna vez, ¿no crees? Sí. Fue 2 veces concejal, personero, diputado. Cuando vos estás escribiendo el libro, nunca pensaste, hombre, yo escribí sobre este tipo, que después se venga la gente encima, ¿no pensaste? No, ahí es donde vuelvo yo a lo que te dije, que Sí. esa historia yo la dejé en punta. Sí, Vuelvo en 1994 cuando le hice las entrevistas, le grabé 17 horas, hice las desgrabaciones entusiasmadísimo con esa historia, ya llevaba muy adelantada la historia para las crónicas y la novela también, está bien, cuando tan lo matan al hombre, ¿no? Cuando lo matan yo quedé en el aire, claro. porque es que quienes lo mataron eso fue pura mafia, y si yo escribo unas crónicas él y no digo que lo mataron y por qué lo mataron, eso no vale nada. Y si cuento por qué lo mataron, me meto yo en un lío. Entonces yo dejé eso mejor quietico. Pero Está sí, muy caliente. ¿No? pero cierto que lo mataron por problemas de la familia, ¿cierto? Claro, porque se puso a reclamar una plata y a buscar Porque plata. hay una parte muy tenaz que es de cierta comicidad. Cuando están en un canal del diablo, Sí. están pues en todo eso, viven encerrados. Y está la sombra del Guajiro por ahí acechando, ¿sí me entendés? Yo pensé que el Guajiro era el que lo iba a matar, pero fue por este Guajiro, pasaba la novela. Es que el lector, yo no sé, mira, cuando Sí. uno está creando algo, uno tiene su tensión, uno tiene su trama y la tiene en la cabeza y uno tiene una idea de esa trama. Muy diferente es cuando el lector se enfrenta al libro y tiene su propia idea de la trama. A lo mejor está como tú, estaba esperando que alguien llegara y mataran a París ahí, o que París los matara, ¿sí? Y míralo como resultó. Cuando lo mataste no te dio mucha tristeza. Sí, me dio mucha tristeza. Sí, porque eso no sé. Es que estuve 6 años con París Trejos, acompañándome todos los días de mi vida escribiendo ese libro. Era mi compañía, era mi parcero ya. No se te quedó ningún capítulo por fuera. Sí, se me quedó un capítulo Sí. porque es que tuve que quitarle 2 cositas, dos estafas ahí menores, ¿no? Porque alargaba mucho el libro y para contarlas había que hacer mucho rodeo. No, entonces no era económico. Entonces la eliminé, porque eso me ampliaba el libro otras 20 páginas más y no más. Dijiste ahorita una cosa, por la vez que hemos hablado, ese libro está muy largo. ¿Sabes qué? Una cosa que es la siguiente. Un libro tan interesante, tan ameno como tu libro, uno no quiere que se acabe. ¿Sí me entendés? Pues ¿Sabes por qué? Porque uno siente cuando un escritor está sumando páginas por botar corriente. En cambio, en cada temporada Sí, y los capítulos hay eventos diferentes. acción todo el tiempo. O sea que uno dice, este tipo en Bogotá, ¿qué va a hacer? Entonces yo te cuento una cosa, una parte muy apasionante, es por lo que yo no sabía, pero sí sabía de lo del Mamatoco, es esa parte, se llama, este hijo de puta, ¿cómo así? Vamos a ver qué es lo que pasa aquí después de esto, ¿sí me entendés?
que cómo llegan una cosa, que hay toda una fachada, ¿quién mató a Mamatoco? Que hace mucho tiempo ese titular yo lo había mencionado, y resulta que él encontrarse con esos militares ahí, ¿sí me entendés? Es amigo de ellos. Y llega uno y le dice, no te va a contar. No te va a contar más. No te pega muy tenaz. Así. ¿Cómo la historia se perdió así? ¿Sí o no? Así se perdió. Bueno, hay otra cosa que es muy tremenda. Yo quisiera decir algo en este momento con respecto a que el libro fluye con acción. Mira, eso es producto también del tiempo que yo empleo. Este es un libro que se narra siempre hacia adelante, en pasado hacia adelante, no hay flashback, o sea que nunca va para atrás. Eso obliga a que cada párrafo tiene que tener acción, porque si no tiene acción no se mantiene el ritmo, la tensión de ir hacia adelante. Cuando el libro se va al flashback y se detiene, puede pasar un día, ahí no es necesaria mucho la acción. En cambio, con este esquema que utilicé de ir siempre hacia adelante desde los 4 años hasta que lo matan, me obligaba a la acción permanente. Entonces este es un libro de acción. Y de humor. El humor. ¿Sí o no? El humor por 2 razones. Primero por 3. La primera es porque ese es mi estilo. Yo no considero un texto, y cualquier texto que tú leas de mí siempre tiene alguna chispa, porque el humor ilumina. Pero sabes una cosa también, ¿por qué? Porque es que después de cada estafa uno está la tensión. Aquí se va a caer. Sí, aquí, pongamos la máquina de billetes. Sí. Uno dice, ¿qué irá a pasar aquí? Y eran tan perfectos que... ¿cierto? Sí. Bueno, cuando tumban al cura allá en Tunja, ¿es cierto? Sí. Que se va para allá. Está esperando que el Tunja lo pille. Uno dice, el cura no, de una cae, en el entierro. Sí. Entonces uno ve que pensará un estafador cuando corona un negocio, cómo será la risa que le da. Sí, lo celebran. Sí, lo celebran, sí. Inclusive uno está con ellos, porque mirad, lo que están haciendo ellos allá y uno aquí de testigo. ¿Sí me entendés? Es que la emoción para un estafador debe ser distinta a la de un atracador. Un atracador te atraca, te quita la plata y se va. Y está amenazando. Y está amenazando. Ahí no hay emoción. En cambio, un estafador corona y hay una emoción creativa. Hay una emoción del logro. Vamos a ver si estamos de acuerdo en esto. A mí la mujer que más me gustó ha sido la gitana. En cambio, a mí la que más me gustó es María Bonita. Sí, pero esa era muy bandida. Ella era muy bandida, pero era el antítesis de las mujeres rioseñas. Sí. Ese fue mejor dicho, es un pequeño esquite mío, digámoslo así. Y no tienen fotos de María Bonita. No, pues es que eso me la contó de la... Todo mundo... Es que eso es 1950. Pero como que era una mujer sota. Era una mujer sota y además libre. Sí. Era una feminista, hoy sería una feminista. Pero ¿sabes por qué te digo lo de la gitana? Por lo que hablamos ahorita. Porque además era una mujer buena, ¿no? Robarse. Robarse. Y ella, como le cuento, dejar la comunidad. Irse con ellos, en Cali, ¿cierto? Sí. No, ellos estuvieron, no, Río Sucio directamente. Ella después se va para Cali cuando lo deja. Para Cali. Conseguir máquina de coser, ponerla a trabajar. Muy solapado ese tipo, muy arriesgado, ¿no? Muy arriesgado. Y ella lo quería. Claro. Realmente lo quería. Las dos la querían. ¿Sabes qué pensé en un momento? Esa conversación que tienen esas 2 mujeres, ambas embarazadas por él, eso es una maravilla. ¿Te imaginas eso? Yo me imaginaba eso y yo me reía. Pues esas 2 mujeres, ambas embarazadas por él. Una de 7 meses y otra de 5, con la barriga visible, conversando sobre él. Y mira que hay una cosa muy valiosa, que Rosmira le escribió el hijo a la otra. ¿Eso es verdad o es ideal? Eso es real. Muy tesa. Eso es solidaridad de mujeres, hermano. Es que las mujeres tienen una sensibilidad distinta a la de nosotros. Ellas perciben el mundo distinto. Y además se ayudan. Y el tema de los hijos para ellas es fundamental. Entonces, creámosle. ¿Cómo te sentís con París? Yo lo veo así, un ser de carne y hueso, definido completamente. Sí. ¿Y sabes qué es lo bueno? Sonriente, ¿no? ¿Y sabes qué es lo bueno? Que en esos libros donde es más importante la actividad delictiva de una persona, dejan de lado el lado humano. Que vos indagaste, que uno ve que Paristero es una persona que está, así nunca lo diga, está sobreviviendo. Él nunca se queja. Nunca hay que. ¿Sí me entiendes? Nunca se queja, me come la mano. No, él va para adelante, como decís. ¿Sí o no?
Y hasta en la cárcel, pues, en la cárcel, pues, obviamente quiero sé que va a estar en la cárcel, pero tampoco es tan visible, él sabe que va a salir. Es más, la sacó muy barata. Muy ¿no? poquito tiempo, imagina donde le junten todo ese prontuario que tenía de momento. Sí, y el abogado, quien le ayuda con el abogado allá, el doctor ese presidenciable, es real. Pero ¿sabes qué es lo más tenaz? Ujú. ¿Con qué cara va él donde ese doctor que es conocido de la familia? Sí. Y todo a pedirle un pavo. Le escribió bien, se la abogó en la carta. Oiga, muy tenaz eso. Sí. Haciendo que alma a la familia. Es que es un personaje. Bueno, hay una cosa. Hablamos ahorita de por qué pusiste temporadas. Bueno, primero un poco para seguir como la línea que hay ahora, que inauguraron estas plataformas streaming de cine, ¿no? Que ya están presentando series y las presentan es por temporadas. Me gustó esa división como para estar a la moda, ¿no? Pero más allá de eso, más que moda, es el hecho de que hay 3 momentos en la vida de París Trejos, 3 temporadas, 3 tiempos. Uno es cuando se va de la casa de 14 años hasta que regresa a Río Sucio de 35 años. Esa es una primera temporada. Ya otra segunda temporada ya cuando se establece en Río Sucio y se empieza su carrera y se vuelve político y es concejal y después personero. Esa parte es la segunda temporada, que termina en 1980. Y la tercera temporada, que es la más dura y la que más puede ser controversial en el libro, sobre todo de cara a Río Sucio, es la última, donde afronto el tema del narcotráfico en Río Sucio. Porque no es solamente el hecho de que París Trejos se mueve, yo me meto con el narcotráfico en el pueblo. Mira, porque es un fenómeno que en Colombia se dio en la década del 80 en todo Colombia. Exacto. Había pueblos, ¿sí? El capo de Necoclí, el de Fredonia, todo pueblo tenía un capo pequeño. No, y sabes que hay una cosa muy importante, que ahora que decía eso, llega un tipo cargado de dinero y todos los ojos se han espallado. Claro. La plata. Entonces yo pues pinto el pueblo convivió con eso, lo aplaudieron, el tipo se ganó el liderazgo del pueblo. Imagínate que hubo un carnaval en donde el tipo el capo que se llamaba Zapa, puso condiciones para el carnaval y se las cumplieron porque tenía todo el poder. Claro. Ese era el capo que hubo ahí. Yo toco ese tema de frente. Vení, todavía hay familiares de París Trejos. Todos están. Y yo tengo problemas con ellos, no les gustó el libro ni 5. No te puedo creer. Sobre todo las mujeres, los más llegados, algunos sí, otros no. ¿Qué te dije? No les gusta la palabra estafador en el título. Ah, no, pues sí, yo como... Sí. Pero entonces, eso era al principio, antes de salir el libro, incluso me llamaron encarecidamente a pedirme que le cambiara el título. Yo le dije, no le cambie el título porque ese título, es más, ese título me lo dictó fue el mismo París Trejos. Sí. Él quería quedar en el mundo como un estafador, porque me contó 15 horas de estafas entonces. Él nunca te pone en ninguna condición. No, él nunca, es más, quería que yo contara esa estafa. Pues por eso 15 horas sentó conmigo a contármelas. Él quería eso. Entonces la familia que te Entonces dice. yo le expliqué eso a la familia. Sí. Y les dije, y les di una cosa muy tranquilizadora que resultó cierta. Despreocúpense, el lector al final del libro va a quedar queriendo París Trejos. Claro, sí. Y ustedes me van a agradecer a mí, que a su abuelo puesto en esas circunstancias, de que la gente lo quiera y que lo admire. Porque realmente el tipo lo que hizo fue quitarle plata a los ricos y nunca mató a nadie. ¿Cuál es el problema? Claro. No, y pagó cana y todo. Sí, de alguna manera sí. Y fue un político igualito al resto de los políticos. Exacto. Súper respuesta. ¿Y no te han vuelto a llamar ni nada? No, ya, sobre todo la hija de él, la hija mayor, ella me ayudó mucho a construir el libro. Sí. Me dio mucha información y la nieta. Sí. La familia me ayudó, esas 2 personas. El resto de la familia, los sobrinos, muy serios conmigo, ahora que estuve allá lanzando el libro. Pero entonces la hija... Oíste, pero entonces la hija feliz. La hija sí, feliz. Cuando le llevaste... Sobre todo porque ellos tenían un conflicto muy interno en la familia con el tema París Trejos. Entonces ahora, con este libro revivió todo eso. Y para la hija yo descubrí, y es verdad, eso fue una cosa catársica. Ella se quitó ese problema de encima, e incluso me abrazó y lloró en mi hombro, de agradecida con el libro. Pues, estaba emocionada. Ella me llamó aparte a hablarme del libro, ahora que estoy en Jesús. ¿Y ya lo había leído? Claro, obviamente, ella lo leyó antes de publicarse. Ese fue el contrato. Vení, cuando lo leyó, ¿qué te dijo? Déjelo así. Déjelo así. Lo único, cámbiale el título. Sí. Y yo dije, no lo puedo cambiar. Qué pena contigo. Y ahí donde le di la respuesta. Se la di incluso escrita.
tranquila, tranquila. Usted sabe que la imagen de su papá queda bien ahí. Claro. Y como efectivamente quedó. Uno llora cuando usted lo Es mata. que sabes que es un triunfador en el campo del mal, hablando pues así. Sí. ¿Sí o no? Y lo otro, si ustedes querían a su papá, a su abuelo y a su papá, y lo admiraban, den gracias que el libro existe. Ya Claro, quedó ahí no. inmortalizado. Claro, no. Es que sabes que lo que hablamos ahorita aquí, no sé qué otra persona van a buscar en Río Sucio que supere a Paris No Trejos. creo. Aunque hay un personaje, yo nací en el Canal del Diablo y había una tumba en el cementerio afuera de una mujer que había sido muy linda. Sí, Que ese personaje siempre... que era prostituta y la mató un policía. Yo creo que os va a escribir sobre eso. No, ya escribieron sobre eso. Ah, pero quién sabe si es un libro interesante o no. No salió bien. Ah, no. Pero ya ese tema, eso en la década del 50, fue una historia muy tenaz, porque un policía comandante Sí. que la mató, que era una de las más lindas de la zona de tolerancia. Eso es una historia que hay allá, sí, que de alguna manera también está mencionada aquí. Una de sus personas putas que yo menciono ahí es ella, la que Sí. tenía el amante policía, el amante que era el comandante de policía y que París Trejos tenía que cuidarse mucho y no meterse mucho con ella porque no quería tener problemas con la autoridad. Pero seguro después te da por escribir esa historia, ¿no? Sí. ¿Cómo? Después te da por escribir esa historia. No tanto como No. esa, de escribir de Río Sucio, no. No, yo creo que con Río Sucio ya saldé de mi deuda. Yo no Con creo. este libro. No, este libro está muy lindo, pero te digo que ubicaste por encima de políticos, de profesores, de médicos y otros escritores, así son personajes que hacen justo referencia para Río Sucio. Eso, ¿O no? eso es lo que están pensando ellos. No, pero es que es así. Así es. Entonces la O familia... sea que la referencia a Río Sucio va a ser París Trejos. No, pero es que es una vida Además, única. este personaje puede ser un arquetipo, el arquetipo del estafador criollo. Claro. Esa es otra de las cosas que mira, quisiera mencionarla acá, y es, me extraña un poco que el personaje estafador no haya sido en Colombia un tema literario. Ha sido temas de crónicas y de videos y de películas, pero de novela no. No ha habido una, o sí. No, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué pasa eso? Porque hay un problema con la literatura y es que siempre se ha narrado desde un punto de vista de si es un ser, un político, solamente van a hablar las cosas bonitas de él, no todo lo que hizo para llegar allá, Sí. todos los codazos que dio, todo lo malo que hizo, ¿cierto? Ajá. Eso. Si es un héroe de independencia que estamos hasta aquí sobre eso, no son capaces de ponerlo de carne y hueso como era, ¿sí me entendés? Y aquí escribir sobre un estafador en la forma que lo haces humano, lo haces un tipo Real. un vividor, un tipo sin pesimismos. Nunca hablas de la palabra optimismo, pero Y él tiene lo una ve. ética también, ¿o no? Exacto. Entonces Ese mira, decálogo es una ética. no, claro. Y mira que él es un ser que ya está definido, que aquí no lo escriben por lo siguiente. Hay muchos escritores colombianos que escriben con un freno de mano. O sea que primero no le dan a la literatura el peso que se debe, ¿sí me entiendes? Que haya veracidad y que la historia bien contada lo atrapa a uno, ¿cierto? Y afecte los intereses que afecten, ¿no? Exacto. Aquí pongamos con cualquier personaje, siempre se le pone allá lo que llaman prohombres, Sí. pero no son capaces de meterse en la vida de él para mirarlo, abordar lo que hay. Por eso te preguntaba lo de la familia, que la hija es muy guapa, aceptar, es que, y la cantante es que todo con el libro, es decir, ese Pero está- la hija, ojo. sí, El resto de la familia, pero lo importante es la hija, sí, que a ella le debe algo dolido. ¿sí que me ella además es entiendes? maestra de literatura, ¿no? Sí, Sí, ella es profesora de literatura. No te puedo O sea, creer. pues que el libro también lo leyó desde el punto de vista literario y le gustó mucho, y ella, ¿por qué no le dijiste que por qué no escribió sobre el papá también? porque no es escritora. Ah, es, no, que, ya. esa es la primera temporada, ¿no? Y dentro de la primera temporada, el primer capítulo le llama Infancia en Río Sucio. Y dice así: el recuerdo más antiguo que París Trejos guardó en su memoria se remonta al día en que lo embolató el duende. Vivía entonces en una finca que su familia tuvo en las afueras de Río Sucio, un pequeño municipio que
tiritaba de frío entre las montañas y las neblinas del alto occidente del departamento de Caldas, en Colombia. 4 años escasos tenía para ese momento, pero ya era un niño fantasioso, desobediente y travieso. Seguramente se fue a vagar por la finca y se extravió, o deliberadamente se escondió para que no lo encontraran. Lo cierto es que estuvo perdido desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, hora en que lo encontraron sentado sobre la piedra de una quebrada por donde ya varias veces lo habían buscado. Y como dijo que no sabía dónde estuvo ni con quién, que no se acordaba de nada, sus tías y su madre dieron por sentado que se lo había llevado el duende. No había otra explicación. En aquel tiempo, año 1923, era corriente que el duende se llevara a los niños desobedientes y traviesos. Carmela Betancourt se llamaba su madre, una mujer de aspecto dulce y origen vernáculo, como lo comprueban las pocas fotos que le sobrevivieron. De ella, París Trejos heredó su baja estatura, el color cobrizo de su piel, el grosor de sus labios y la arquitectura indígena de su cara. Una señora de honorabilidad a toda prueba, cumplidora cabal del papel que la sociedad entonces delegaba en las mujeres casadas, esto es, cuidar del hogar y de su buena fama, educar a los hijos en el temor de Dios y obedecer los designios de su esposo, entre otras responsabilidades. Y aparte de eso, era harto piadosa, una camandulera, como se les decía a las señoras que se pasaban horas en la iglesia. No hacía milagros porque no le daba la gana, decían de ella. Bueno, Ricardo, has escrito un libro maravilloso. Pues eso espero que la gente lo reciba bien, porque me gasté muchas energías y muchas horas de mi vida y mucha pasión en este libro, que está en mi alma realmente, más que en la realidad. Me lo saqué del alma, dirémoslo así. Y es una deuda que tenía no solo con París, sino con mi pueblo y conmigo mismo. Seguramente en unos años vamos a ver que van a hacer una serie sobre él. Sí, es un personaje que da para series. Muy fotográfico, porque siempre tiene acción, ¿no? Es lo que decíamos ahora. Eso le da unos quilates para convertirse en una serie televisiva. Yo es cierto. Te decía ahorita que el libro más personal que has escrito, porque es visceral, es presente, es apasionante, y además es un personaje que lo tenías ahí guardado, que ya estabas trabajando. Y de alguna manera París Trejos soy yo, ¿no? Ah, eso está muy bien, como diría Flaubert. Más o menos, sí. No porque sea estafador, sino porque me gusta el mecanismo de la estafa. Y al fin y al cabo un escritor es un poco un estafador, ¿no? Ah, no, claro. Es un vendedor de ilusiones. Exactamente. Entonces muchas cosas se conjugan en este libro, diría yo.